El terreno estaba formado por un vasto desierto llano, seco y cubierto de grietas, y el cielo era un inmenso mar de nubes densas que emanaban el color de la sangre. Ese era el paisaje que veía el joven caminante tras varias horas, y el que probablemente vería durante muchas más. A paso lento y monocorde, arrastraba el polvo con sus pies descalzos, mientras caminaba incansablemente sin rumbo fijo. Sus viejos y rotos harapos estaban manchados por los restos de su última víctima, cuya cabeza colgaba en su mano, sostenida por los cabellos, balanceándose al ritmo de sus parsimoniosos pasos. Su boca, una delgada línea ensuciada por la sangre seca, tenía la misma rectitud en el horizonte que sus ojos veían, pues no era más que una línea donde convergían el cielo y la tierra. Como casi cada día, se preguntaba si realmente tenía un propósito. ¿Qué era aquello que realmente le incitaba a seguir adelante? No se comprendía a sí mismo, pero tampoco comprendía aquel mundo ni aquella vida. Todo se resumía en un instinto de supervivencia que lo empujaba a alimentarse y a vivir otro día más. Pero, ¿realmente tenía sentido llamar vida a aquello? Después de todo, por lo que a él respecta, ya estaba muerto. Y no muerto en un sentido metafórico, sino literal. No recordaba los detalles con lucidez, aunque estaba seguro de haber tenido una vida antes y de haberla vivido en un mundo completamente diferente. Un mundo donde el cielo no estaba siempre cubierto de nubes rojas, sino despejado y azul. Un mundo en el que la vegetación era colorida y tenía un olor agradable, que proveía de alimentos sabrosos, como frutas o verduras. Recordaba incluso el sonido de los ríos en primavera, el calor del sol en verano, el sonido de las pisadas sobre las hojas secas en otoño y el frío de la nieve recién cuajada en pleno invierno. Sin embargo, de todo aquello que recordaba, no encontraba en aquel mundo sombrío, rojo y muerto, aquella vida que recordaba vagamente. Fuera cual fuese, había terminado. Tras ello, simplemente abrió los ojos en aquel mundo de penumbra carmesí, donde sólo le espera una tierra seca habitada por extraños seres monstruosos. Fue entonces cuando dio comienzo a aquella infernal existencia a la que se había visto sometido. El día que despertó, se descubrió desnudo y tendido en la orilla de un enorme lago de lodo. Se acercó hasta la orilla y observó su rostro, el de un niño cuyo pelo fino y castaño le caía hasta los hombros. Habría parecido una persona normal si no hubiese sido por algunos destacados detalles. El primero era el color de su piel, de un blanco impoluto y antinatural, y el otro era una extraña protuberancia que salía del lado izquierdo de su frente y que se asemejaba a un cuerno, de un palmo de largo y curvado hacia arriba, aunque nada de eso le importaba tanto como tratar de reconocerse en las facciones de aquella cara que veía en el reflejo del lodo. Necesitaba algo que le hiciese entender quién era, algún vínculo con su pasado o un recuerdo concreto, pero no encontraba nada, ni siquiera una vaga imagen de una familia o un hogar. Incluso había olvidado la lengua en la que solía comunicarse, si es que alguna vez lo había hecho, pues se veía incapaz de pronunciar una palabra inteligible. Tras despertar, caminó durante lo que supuso que serían varios días, rodeando el enorme lago lodoso, mientras lloraba y carraspeaba. Cuando tenía sed, se obligaba a beber el agua que podía sacar del lago, aunque
le sabía a rayos, conseguía saciarme. No tuvo tanta suerte. Sin embargo, con el hambre, pues estaba presente constantemente y rugía en su interior con cada vez mayor intensidad. Al no encontrar nada con lo que alimentarse, trató de invertir su tiempo en intentar comprender cómo funcionaba aquel mundo. Observó que, aunque a veces oscurecía, nunca parecía hacerse del todo de noche, y notó que, tras las nubes, se divisaba el contorno de un astro plateado y brillante, que parecía ser la fuente de luz que se filtraba en aquel extraño mundo en penumbra. El astro se movía, pero no parecía seguir un patrón similar al del sol o a la luna. A veces desaparecía, pero cuando volvía lo hacía desde un punto cardinal que no parecía lógico. Por tanto, no le servía para hacerse una idea ni del tiempo ni de la posición. Finalmente, tras las horas que parecieron una eternidad, distinguió algo de vida a lo lejos. Junto a la orilla parecían personas y, por lo que podía distinguir, estaban interactuando entre ellas. Aquello lo llenó de júbilo y comenzó a correr en dirección al grupo, lanzando gritos en un desesperado intento de pronunciar algo que no eran más que balbuceos. Sin embargo, se frenó de golpe en cuanto pudo ver que no se trataba de personas o, al menos, no de personas normales. Más allá de algunos leves rasgos humanoides, uno de ellos tenía un rostro que recordaba al de un jabalí, cubierto en todo su cuerpo de abundante pelo marrón, y se sostenía sobre dos piernas que acababan en pezuñas. Otro tenía el cuerpo cubierto de escamas amarillas y tenía un largo cuello que terminaba en una cabeza con facciones similares a las de un reptil. El tercer y último integrante del pintoresco grupo era más pequeño de los tres y se asemejaba a un cachorro de lobo, aunque carecía de pelo y tenía manos y pies simiescos. Asustado ante aquel panorama, decidió esconderse y corrió hacia la colina que ascendía por su derecha, tratando de ocultarse en la zona rocosa que se abría en aquella dirección. Lamentablemente, ya era tarde. Las tres figuras se habían vuelto hacia él y con gritos y vítores comenzaron a correr en su dirección como locos. Sabía que no iba a poder escapar, que sus cortas y débiles piernas de niño no podrían competir contra aquellos monstruos animalescos que corrían veloces y curvados a cuatro patas. Se obligó a tranquilizarse, haciéndose creer que no tendrían malas intenciones. Pero entonces distinguió en aquellas caras el ansia y la codicia con la que lo miraban, similar a un depredador cuando observa a su presa. Corrió cuanto pudo, pero para su desgracia no consiguió dar más que unos pocos pasos antes de recibir una embestida que lo derrumbó en el suelo. El monstruo jabalí lo golpeó con una de sus enormes pezuñas posteriores y le aplastaba la espalda con tal fuerza que notaba cómo sus costillas crujían y se rompían como las ramas secas y pisoteadas. Intentó gritar de dolor, pero sus pulmones, comprimidos por el peso como estaban, le impedían coger aire. Escuchó risas y un intercambio de palabras en un idioma extraño, y entonces sintió otra fuerte punzada de dolor. Venía de su pantorrilla izquierda, donde se notaba cómo alguien le estaba arrancando la piel a tirones, como el que deshuesa la carne de un pollo con sumo apetito. Con la vista nublada, vio de reojo cómo el pequeño monstruo en forma de lobo le descarnaba la pierna con ferocidad, gracias a sus afiladas garras y dientes. El jabalí retiró su pezuña y puso el cuerpo de la víctima boca arriba, con suma facilidad, pues él ya no se resistía. Ya no sentía dolor ni le quedaban fuerzas para gritar. Se limitó a observar a su enorme atacante alzarse sobre él en una visión borrosa, apenas distinguiendo cómo le resbala la baba
en aquel sonriente y ansioso rostro porcino. En ese mismo momento, el cuellilargo amarillo apartó al pequeño lobo de un zarpazo y luego arrancó de un tirón lo poco que le quedaba de músculo en la pierna, seguido de un chorro de sangre. El fuerte tirón hizo que su rodilla se retorciese con un sonoro crack, lo cual, de alguna forma, le devolvió la lucidez. El miedo que le invadía se convirtió súbitamente en furia, y su desgana desapareció ante un sentimiento irrefrenable de odio. El jabalí, que todavía lo mantenía al suelo con su pezuña sobre su pequeño y blanquecino cuerpo, le soltó de inmediato, con un terrible grito de dolor. El pequeño, por su parte, preguntándose qué había podido pasar, se observó el cuerpo y vio que su piel ya no era blanca, sino de un rojo intenso. De su rodilla desmembrada comenzó a surgir una sangre densa y pastosa, que se arremolinaba tomando la forma de huesos, músculos y piel, regenerando su miembro perdido en cuestión de segundos. En su interior notaba un cosquilleo, mientras sus costillas y órganos interiores se reconstruían con rapidez, eliminando todo rastro de herida y dolor. Se puso de pie, más sorprendido que furioso, mientras veía cómo el cuellilargo agitaba su cabeza como un látigo, lanzándole la mandíbula abierta en dirección a su garganta. De forma instintiva se defendió, alzando los brazos. La boca del monstruo se cerró en torno a ellos, pero rápidamente se abrió y el monstruo se retiró con un aullido de dolor. La cabeza de aquel ser había comenzado a derretirse de una forma extraña, como si lo hubieran fundido con el fuego. El pequeño observó que sus delgados brazos, cuya piel también había comenzado a emitir un brillo escarlata, y comprendió que, cuando su piel adoptaba aquel color, les producía aquel efecto nocivo a los monstruos. Finalmente, sus enemigos, completamente aterrorizados ante algo que no eran capaces de comprender, emprendieron la huida, a la desesperada. Ante esto, él reaccionó levantando el brazo hacia ellos. No quería que huyese, pues él también tenía hambre. Como si algún ser divino le hubiera concebido su deseo, el pequeño brazo se estiró de inmediato, de forma antinatural, y a una velocidad tal que recorrió varios metros en un segundo. Su mano cambió de forma a algo que le recordaba a una punta de lanza, y entonces atravesó la espalda del jabalí con tal facilidad como si hubiese sido de mantequilla. El monstruo cayó al suelo entre gritos de dolor, observando con pesadumbre cómo sus dos compañeros continuaban su huida sin prestarle ayuda. Con el brazo estirado de forma antinatural, aún atravesando la espalda del jabalí, el pequeño se acercó a él y observó que la herida que le había provocado se derretía y quemaba al contacto con la piel rojiza, mientras el monstruo se retorcía y chillaba de dolor. Deseó entonces que su brazo se encogiese, y éste se retrajo de inmediato, hasta volver a su tamaño normal. La mano, sin embargo, seguía teniendo la misma forma afilada y alargada, por lo que lo aprovechó para apuñalar al monstruoso porcino justo en el corazón, haciendo que éste dejara de moverse y respirar casi al instante. No sabía qué era lo que le movía a hacer aquello, pero no estaba dispuesto a parar, pues el hambre le devoraba por dentro. Levantó su otro brazo, repitiendo el mismo proceso que había realizado antes, desear que se convirtiese en un arma. Presenció cómo desde cada poro de su piel surgía la misma sangre roja y pastosa que había regenerado su pierna, rodeando su brazo rápidamente y modificando la forma del mismo hasta que, homónimo al derecho, obtuvo la misma forma afilada. Complacido, comenzó a cortar en canal el cuerpo del jabalí muerto, lanzándose de cabeza a por las tripas y devorándolas con fervor.
mientras su estómago le agradecía aquella carne tierna y caliente. Lo hacía mientras era consciente de la poca identidad humana que le quedaba, pero no por su físico o por el poder extraño que le permitía modificar su cuerpo, sino porque no sentía ningún tipo de aversión o culpa ante lo que le estaba sucediendo. No había sentimiento alguno, tan solo actuaba como un animal hambriento y se satisfacía de ello. Cuando sintió que había conseguido aplacar su hambre, decidió descansar, por lo que, por primera vez desde que apareció en aquel extraño mundo, pudo dormir. Durante varios días, solo se dedicó a descansar y a comer de la abundante carne de su presa, no sin antes procurarse un escondite entre las rocas de la gran colina junto al lago, donde nadie pudiese molestarle. Los compañeros del jabalí no volvieron y no notó la presencia de ningún monstruo más por allí. Así que mientras le quedase alimento, no tenía de qué preocuparse. No obstante, el momento en el que su presa se redujo a no más que huesos llegó, restando solo la piel peluda y el cráneo. Decidió aprovechar aquellos restos para hacerse una suerte de ropajes que lo protegiesen de la desnudez y el frío. La limpió con cuidado y, gracias a la extraña manipulación que podía hacer de sus brazos, la cortó de una forma que le resultó cómoda. Tras eso, quedando solo el cráneo como alimento, decidió destrozarlo con una roca hasta liberar los sesos, devorándolos con ansia. Descubrió que, contra todo pronóstico, el sabor se le hizo delicioso. Sin saberlo, acababa de comenzar un ritual en el que cada caza que llevase a cabo se guardaría las cabezas de sus víctimas para cuando los hubiese devorado del todo, dejando para el final aquella suerte de postre macabro que terminaba degustando con auténtico gozo. Y así finalmente llegó el día en que abandonó su escondite y emprendió su marcha. Caminó por los áridos valles rodeados de montañas rocosas, cruzó sucios ríos de agua y barro, esquivó estanques de lava y fuego, y atravesó auténticos bosques de árboles retorcidos sin hojas y con mil espinas. En su camino se cruzó con más monstruos humanoides, de muchas formas y tamaños. Sin embargo, descubrió que en aquel mundo estaba habitado por otras criaturas que parecían menos inteligentes, similares a animales sacados de alguna pesadilla. La mayoría eran deformes y adoptaban diferentes características como cabezas reptilianas, con cuerpos peludos de mamíferos a cuatro patas, o extraños pájaros con escamas y hocicos repletos de colmillos. La vegetación no era muy abundante, y aunque solía estar reseca, en algunas ocasiones encontraba frutos en arbustos y árboles. Aunque estaban duros y apenas tenían sabor, lograban saciarle el apetito. Además de eso, esas plantas le servían como cobijo cuando dormía, pues no quería quedarse desprotegido a la intemperie y ser presa fácil de algún monstruo o animal. No obstante, cuando estaba despierto, era él quien atacaba la mayoría de las ocasiones. Descubrió que, cuando se concentraba y se enfadaba, podía hacer que su cuerpo se volviese rojo, como cuando se defendió del grupo del jabalí. Su piel cambiaba de color y se volvía capaz de producir profundas quemaduras en otros seres, lo que además de servirle como arma, también le brincaba una estupenda defensa. Por eso, la mayor amenaza se producía cuando la atacaban con piedras o rocas, que en más de una ocasión conseguían herirle, y a veces de gravedad. A pesar de ello, sus heridas desaparecían rápidamente, sanadas por aquella sangre prodigiosa que salía al exterior ante cualquier anomalía de su cuerpo. Por eso, no significaba que fuese invencible. En alguna ocasión había recibido algún golpe en la cabeza que le había dejado bastante aturdido,
por lo que, temiendo poder llegar a perder el conocimiento, prefirió mantenerse cauto y atacar de forma sorpresiva, siempre y cuando estuviese seguro de poder ganar. Llegó un momento en el que ya no solo se aprovechaba de los monstruos para proveerse de alimento e indumentaria, sino que también se dedicaba a observarlos a escondidas y a aprender de ellos. A excepción de la violencia mostrada cuando atacaban, su comportamiento parecía ser bastante humano. Conversaban, reían, se enfadaban e incluso se ponían cariñosos entre ellos, en ocasiones hasta demasiado. Con el tiempo de tanto observarlo, desde las sombras comenzó a entender el significado de algunas de sus palabras, hasta que llegó a ser capaz de comprender frases y expresiones. Utilizaban un lenguaje claramente humano, aunque estaba seguro de que no era el mismo que él había hablado en algún momento de su otra vida. Fue entonces cuando descubrió que a todo aquel territorio donde se encontraba se llamaban las Ciénagas. Aprendió también las similitudes que existían entre aquellos monstruos y él. Los más poderosos no solo podían modificar la forma de los miembros de su cuerpo, sino que también eran capaces de regenerarlos, aunque ni mucho menos a la velocidad a la que él lo hacía. Los más rápidos podían tardar horas en recuperar un brazo entero. Aquello le llevó a pensar que él, a pesar de su apariencia más humana, era uno más de aquellos monstruos, que por alguna razón el destino había decidido proporcionarle una ventaja natural, mucho más avanzada. Sea como fuere, él era uno más, uno de aquellos monstruos que se referían a sí mismos como Akumas. Los Akumas no parecían poseer ningún tipo de tecnología, aunque sabían fabricar armas como cuchillos y lanzas. Los más peludos normalmente iban desnudos, pero muchos de ellos llevaban también ropajes formados por pieles de animales o incluso de otros Akumas. No se sorprendió al descubrir que algunos se atacaban entre ellos o que practicasen el canibalismo, pues era algo que él mismo estaba haciendo. Sin embargo, la mayoría no atacaba de forma individual, sino que se atacaban en grupos denominados clanes. La razón de los ataques solía ser la de tomar el control por un territorio de caza, lo que le recordaba irremediablemente a los comienzos de la raza humana. Los clanes vivían en lo que llamaban madrigueras, que solían ser cuevas que se formaban de forma natural, cavadas por ellos mismos o robadas a otro clan durante invasiones territoriales. Normalmente, cada clan estaba formado por al menos 10 Akumas, por lo que siempre prefería esquivarlos, dada la peligrosidad de enfrentarse a tantos a la vez. Descubrió que atacar a un miembro de un clan era considerado como un ataque al resto, por lo que tampoco era una buena opción sorprender a alguno desprevenido. Por ello acababa por cazar Akumas solitarios o a pequeños grupos de 2 o 3 miembros débiles, que se aseguraba que iban por libre. Así fue como, pasada una larga temporada, ya se le había acostumbrado a vivir en aquel peligroso mundo, creyendo saberlo todo sobre el lugar y sus extraños habitantes. Y era por eso que, cansado de su monótona existencia, decidió abandonar las ciénagas. Dejó atrás la zona de montañas rocosas y ríos de lodo en la que había vivido hasta ahora, y se dispuso a cruzar al enorme y vasto desierto que había más allá de la cordillera. Aquel lugar no era más que un terreno interminable de suelo seco y agrietado, por lo que dudaba encontrar nada más que el mismo paisaje durante una larga trayectoria. Para el viaje había traído consigo 2 bolsas hechas con piel, rudimentaria, que se había cargado a la espalda, una donde guardaba carne y otra que contenía agua sucia. En cada mano llevaba 2 corazones secos, y lo hizo expresamente porque, cada vez que devoraba aquella parte del cuerpo,
le hacía sentir de nuevo fuerte y recuperado, como si estuviesen repletas de energía. Pensó que con todo aquello tendría suficiente para una buena temporada, pero sus reservas no duraron más de 3 jornadas. Fue así como acabó caminando errante, sin agua, sin carne, sin corazones, y con solo una única cabeza que había guardado en la bolsa y que sostenía por cabellos, balanceándose como un columpio al ritmo de sus pasos. El hambre le había atacado tras las pocas horas de quedarse sin reservas, y tuvo que aguantar dicha situación, ante lo que debían haber sido al menos 2 jornadas más. Trató de resistir todo lo que pudo, pero finalmente devoró los sesos que le quedaban, consiguiendo que le ocurriese lo último que quería evitar, que le entrase aún más hambre. Entonces pensó que iba a morir de nuevo, esta vez en su nueva vida de Akuma, angustiado. Lo que vio a continuación lo interpretó como una alucinación provocada por la falta de energía. Por primera vez desde que piso aquel mundo, se abrieron las nubes rojas que cubrían el cielo de forma perenne, pues estaba descendiendo desde los cielos. Estaba a tal distancia que ni siquiera debía haber sido distinguible, pero era tan brutal y enorme que habría sido imposible que pasase desapercibido. Se trataba de una esfera de varios kilómetros de diámetro, lo que le hacía parecer alguna especie de astro que la había acercado demasiado hacia el planeta. Era inmaculadamente blanco y mostraba tan solo una cuarta parte de una circunferencia completa, con el resto oculto tras las nubes. Se detuvo en aquella posición y comenzó a brillar con cada vez mayor intensidad hasta que se le hizo prácticamente imposible mantener la mirada. Entonces algo que parecía sonar como la explosión de 1000 truenos le hizo ensordecer y abrir de nuevo los ojos para descubrir que aquella enorme bola brillante y descomunal había lanzado algún tipo de rayo de energía sobre la superficie. Estaba tan lejos que no podía distinguirlo, pero creía estar seguro de que aquello debía haber provocado un cráter enorme sobre el terreno, pues el suelo comenzó a temblar con tal intensidad que le hizo tambalearse y caer. La esfera, como si hubiese terminado con su cometido, comenzó a ascender y a perderse entre las nubes, haciendo que éstas rápidamente comenzasen a ocupar el hueco dejado por el insólito y gigante objeto. Inmediatamente después sucedió otra insólita visión ante él. Algo en la dirección contraria a la esfera. Iba volando a gran altura, en dirección donde se encontraba el pequeño Akuma. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, pudo distinguir que se trataba de algo humanoide, ataviado con una especie de armadura negra y roja, que cubría su rostro al completo con una máscara que tenía una forma lisa. Volaba gracias a 2 alas que componía la propia armadura y desprendían una especie de energía azulada por las puntas. Cuando el extraño ser volador pasó por encima del Akuma, se detuvo de golpe y lo observó durante unos segundos. Entonces pronunció unas palabras en el mismo lenguaje que había aprendido de los otros Akumas. Sin embargo, tal vez por la altura a la que estaba, solo pudo distinguir algunas palabras. Guerra, huye y peligroso. ¿Estaba aquel ser volador advirtiéndole de algún tipo de amenaza relacionado con aquella esfera gigante? Fuera como fuese, el ser potenció la energía que desprendía de aquellas alas y salió disparado en la dirección por la que había surgido la esfera hasta perderse de vista. Tardó varios minutos en salir de su ensimismamiento, pues cada vez comprendía menos lo que ocurría en aquel mundo, y su ansia por saber y satisfacer su conocimiento era cada vez mayor. No obstante, no pasó mucho tiempo hasta darse de que el hambre era mucho más importante que la curiosidad. Y aún peor, que aquello estaba
la sed, a un nivel que pensaba que iba a volverse loco de un momento a otro. Ya sin equipaje, comenzó de nuevo a caminar, esta vez con desesperación, aunque no tuvo que avanzar mucho hasta toparse con lo siguiente que captaría su interés. Se trataba de un grupo de 4 akumas, aunque eran muy diferentes a los trogloditas que había conocido hasta ahora. Iban montados en un rudimentario carro de madera, de 4 ruedas, del cual tiraba un extraño camello de patas bastante más gordas de los que había él conocido en su otra vida, y ataviado con un pico largo, en lugar de hocico. Los akumas parecían nerviosos y apurados, quizás debido a la enorme explosión ocasionada por la esfera gigante, pues venían justo de la misma dirección. Quizás el ser de armadura negra también los había avisado para que huyesen. En cuanto el carro se cruzó junto a él, no lo pensó. Su cuerpo simplemente actuó apremiado por el hambre y la sed. Con sus brazos, en forma de cuchilla, dio un enorme salto hacia el carro y aterrizó justo en medio de los integrantes. Estos se sorprendieron, y entonces supo que sería rápido. A 2 de ellos les atravesó el corazón con el filo de sus brazos. Al tercero le desgarró el cuello, y en cuanto se desplomó, se aseguró de rematarlo atravesándole el corazón. Si algo había aprendido durante sus cazas, era aquel órgano que se trataba del único del cuerpo que un akuma no podía regenerar. Si destrozabas el corazón, la víctima moría irremediablemente y casi al instante. El último de los akumas lo cogió por detrás y se aferró a su espalda, mordiéndole el cuello y enganchándose a su cuerpo con garras que tenía en lugar de pies y manos. Trató de zarandearse, pero no pudo hacer más que moverse de un lado a otro, en círculos y dando vueltas en una especie de baile macabro. Su enemigo no perdía el tiempo y afianzaba más y más a su cuerpo mientras le chupaba la sangre. Trató de cortar las garras de su enemigo, pero eran demasiado duras. Trató de apuñalarlo, pero en aquella posición era incapaz de hacer llegar sus brazos a la cabeza o al cuerpo del enemigo. Por último, trató de cabrearse, de hacer que su cuerpo adoptara el color rojo que le permitía abrazar a sus enemigos, pero estaba tan asustado que cualquier intento por enfadarse era en vano. Así pues, por primera vez en mucho tiempo, volvía a temer por su vida. Trató de calmarse, de pensar, y entonces se le ocurrió una idea que en un principio le pareció una locura. Si podía modificar sus extremidades y estirarlas, nada le debía impedir modificar también el resto de su cuerpo. Cerró los ojos y se concentró. Deseó que a su espalda surgiera algo, cualquier cosa que le permitiese liberarse del enemigo, y rápidamente escuchó de éste un fuerte grito de lamento. Su enemigo, atravesado por las decenas de púas de casi medio metro que habían surgido de la espalda del chico, le soltó de inmediato. El muchacho retrajo aquellas protuberancias y el akuma cayó, inerte en el suelo del carro. Había muerto en el acto. Comenzó a amontonar los cadáveres mientras se preguntaba dónde se encontrarían sus límites. Empezaba a comprender que probablemente podría llegar a ser mucho más fuerte de lo que su mente pudiese siquiera imaginar. Pero aquellos pensamientos no le duraron demasiado, pues vio que el camello de gordas patas que tiraba del carro se había asustado por la trifulca, había usado su pico para cortar las riendas y había huido de allí a una velocidad endiablada. Había ganado bastante comida, pero también había perdido la posibilidad de tener un excelente medio de transporte. Lo primero que hizo fue beber agua como loco, gracias a un enorme cubo que había en la parte trasera del carro. Observó el resto del equipaje y vio que solo había ropajes, pero nada de telas raídas o pieles mal cortadas, sino ropa de verdad, pantalones y camisas de colores pardos, con cuerdas
que hacía las veces de cinturón, y también zapatos de tela. Había mucho para elegir, por lo que buscó lo que mejor se le ajustaba, y finalmente abandonó la raída piel que llevaba desde su anterior caza. Se alimentó hasta hartarse de los akumas asesinados, pero no duró mucho más allí, pues el agua se acabó demasiado pronto. Formó un nuevo saco con una de las mantas donde guardaban la ropa que transportaba, y guardó comida hasta que se le resultó lo suficientemente pesada como para que no le costase caminar. Saltó del carro, y fue entonces cuando reparó en un detalle que se le habría pasado por alto. Los akumas estaban siendo un camino definido de tierra, formado en el suelo. Sin duda, se habían estado dirigiendo hacia algún lugar donde probablemente habría más de ellos, y por tanto más agua y comida. Tomó el camino del sendero, y tan solo bastaron unas horas para que al final comenzase a distinguir por primera vez una forma en la lejanía, en aquel infinito desierto. Continuó con el ánimo creciente mientras se acercaba a aquello que veía en el horizonte, y poco a poco se hacía cada vez más grande. Una vez lo pudo distinguir. Vislumbró algo que le dejó la boca abierta. Se trataba de un poblado.